En un mundo futurista donde la tecnología tiene la capacidad de encontrar a tu próxima pareja solo con saber algunas cosas de ti, conocemos a Jae y Kim. Dos mujeres que se encuentran por primera vez en el restaurante que la aplicación de citas eligió, basada en sus gustos y preferencias. Kim queda cautivada por la belleza de quien ahora se supone es su novia. Jae, por su parte, también está satisfecha de ver lo guapa que es Kim. Esta última deja a un lado el aspecto físico para cuestionarse qué tan confiable es la aplicación al momento de emparejar a las personas. Jae prefiere pensar que es algo bueno, porque de no ser por la app jamás se hubieran conocido. En ese momento, su conversación es interrumpida por el sonido de una notificación. Se trata de la aplicación notificando que ya pueden ver su fecha de ruptura. Resulta que la app no solo te ayuda a conseguir pareja, sino que también te dice cuánto tiempo estarás con esa persona. Kim no quiere saber la fecha, porque quizás podría ser al día siguiente, y prefiere poder ver a Jae tanto como pueda. Esta última duda un poco, ya que ella siempre decide conocer cuando sus relaciones van a terminar, pero con Kim es diferente porque también quiere estar con ella sin preocuparse del futuro. Así que las chicas deciden no conocer la fecha de ruptura. La velada continúa en casa de Kim, y luego de unas cuantas cervezas, Jae le pide permiso para tocar su piano. Kim se sorprende al escuchar cómo ella toca una de sus piezas poco conocidas y que además está incompleta. Jae se sorprende aún más al saber que Kim es la autora de esa melodía y confiesa que le encanta toda su música. Añade que es una increíble coincidencia, pero Kim prefiere creer que se trata del destino. Kim no espera más y la besa. Jae se detiene para observarla por algunos segundos antes de devolver el beso. Luego vemos cómo avanza la relación. Comparten su tiempo planeando viajes a sitios que la aplicación les recomienda, van a lugares que a las dos les gustan y muchas cosas más. Pero sobre todo, continúan rechazando ver la fecha de vencimiento de su relación. Entretanto, pasan 3 años y parece que las cosas se han enfriado un poco. Vemos a Jae rechazar a Kim debido a cuestiones laborales. Jae pasa todo el día trabajando y le dedica poco tiempo a su relación. Pero a pesar de la mala racha, ninguna de las dos quiere saber cuándo va a terminar. La pareja quiere salir de viaje para celebrar su aniversario, pero Jae no está muy comprometida porque se distrae revisando el celular. Kim, algo molesta, le reclama por su falta de atención. Jae no hace ningún esfuerzo por excusarse. Entonces, Kim, muy molesta, se va. Su novia reacciona y esta vez se apresura en disculparse. Kim le pregunta qué le pasa últimamente porque ya no se preocupa por la relación. Jae responde que la aplicación no ha mencionado nada sobre alguna situación por la que tenga que preocuparse. Kim le pide que no mencione a la aplicación y observe los problemas con sus propios ojos. Pero Jae continúa insistiendo en que para eso está la aplicación. Esa noche, las chicas intentarían arreglar las cosas, pero Jae le avisa a Kim que no llegará temprano a casa ya que le surgió algo. Parece que no es la primera vez que Jae manda el mismo mensaje, por lo que Kim, resignada, solo responde ok. Más tarde su amiga le recomienda ver su fecha de ruptura, y aunque Kim no está muy segura de hacerlo, en el fondo sabe que las cosas ya no están bien. Por otra parte, a Jae le dicen que tiene que romper su relación cuando expire la fecha, así que lo mejor es saber cuándo será para estar preparada. Al regresar a casa, Jae descubre que el celular de Kim tiene un temporizador activado. Ahí se da cuenta de que es el tiempo que le queda a su relación. Jae le reclama a su novia por haber visto la fecha de ruptura. Kim le dice que ya ha empacado todas sus cosas y que si ha olvidado algo, lo puede tirar. Al ver a Jae molesta y confundida, Kim le explica que lo mejor es que terminen ya en lugar de lastimarse mutuamente. Jae cree que todo es muy repentino, así que Kim, muy decepcionada, le recuerda cuántas veces puso excusas para no pasar tiempo con ella. Jae responde que estaba cansada y ocupada por el trabajo. Kim le dice que el sentimiento era mutuo, pero al menos ella trataba de llamar cada vez que podía. Añade que su falta de interés la hizo sentir sola y miserable. Jae, muy alterada, le dice que no es la única miserable y agotada, pues siempre tiene que estar leyendo sus sentimientos y soportar cómo lloriquea cuando ella solo está trabajando, y añade que realmente puede volver loca a una persona. Jae se da cuenta de todo lo que dijo y se apresura a disculparse. Le pide que no tiren a la basura 3 años de relación por problemas que no son tan serios. Kim responde que quizá no son problemas serios para ella, pero para la relación sí lo son. Entonces Jae le suplica que no la deje y que eliminen la aplicación. Kim responde que aunque no tengan la aplicación, las cosas van a terminar mal de todos modos. En ese momento, Jae ve como la chica con la que compartió 3 años de su vida se marcha. Al revisar su celular se da cuenta de que el temporizador ha llegado a 0, dando a entender que la fecha de su relación ha expirado. Y como toda ruptura, las cosas pueden ser algo difíciles al inicio,
pero cuando menos lo esperas, ya te encuentras conociendo a alguien más, tal como vemos a Jae en un restaurante conociendo a su nueva novia. De fondo se escucha una hermosa melodía que resulta ser la pieza incompleta de Kem. Bueno, ya no está incompleta. Ella decidió terminarla y compartirla con el mundo, y se volvió muy popular. La chica le pregunta a Jae si le gusta esa canción. Ella no puede evitar recordar a Kem y todo lo que pasaron juntas. Al final de la historia se nos recuerda que el destino puede ser incierto, pero el amor siempre ofrece nuevas oportunidades. ¿Y tú, preferirías saber cuándo va a terminar tu relación o no? Déjame saberlo en la caja de comentarios.